al primer episodio de este podcast en donde estaremos hablando de la creatividad. En este podcast tenemos la premisa de que la creatividad vive en todos nosotros, que todos somos creativos. Vamos a ver si lo vamos a ir descubriendo episodio tras episodio con nuestras conversaciones, pláticas, entrevistas a diferentes personas con diferentes perfiles. Hoy nos acompaña una persona muy especial. Se llama Marcel Antonorsi Blanco, y él es, bueno, lo voy a presentar, él es consultor gerencial independiente, pero también es sociólogo, profesor, instructor, conferencista, facilitador, escritor, es dibujante, atención a esto, es mago también, es además papá de 4, hermano, tío, padrino, abuelo de 4 también, y amigo, muy amigo. Es un perfil bastante extenso. Bienvenido, Marcel, o bienvenido, papá, porque Marcel es mi papá. Bienvenido al primer podcast de Todos Somos Creativos. Bien, Punchi, encantado de estar aquí en tu primer episodio y bueno, vamos a conversar de una manera muy agradable y productiva y espero que creativa también. Estoy atento entonces a tus preguntas y vamos a ver qué se nos va ocurriendo además de lo que tenemos planificado. Así Adelante. es. Bueno, yo estoy muy contenta de que estés aquí y quiero contar por qué eres tú el primer invitado de mi podcast. Básicamente porque a lo largo de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, pues la creatividad siempre estuvo presente de alguna u otra forma. Y tú fuiste uno, si no el gran impulsor de mi creatividad, de mi búsqueda de creatividad, ¿no? Y voy a empezar con una anécdota muy especial para mí, que era cuando yo en algún momento estaba buscando trabajo en mi país, Venezuela. Me acuerdo que me llamaron para una entrevista en una agencia para el cargo de creativa. Y yo decía, ¿qué es ese cargo? Yo no conocía el cargo de creativa. Y te comenté a ti, no, es que yo creo que yo no sirvo para eso, porque el cargo es creativa, yo nunca he trabajado de eso. Y recuerdo perfecto que tú me dijiste, claro que sí puedes, tú por supuesto que eres creativa, y me diste algunos ejemplos de por qué considerabas que sí, ¿no? Cosas que yo hacía en la casa para la familia, pero bueno, a ti te parecía que yo tenía el perfil. No quiero hablar de mí, este podcast no es sobre mí, es sobre mis invitados, pero quiero empezar con esta anécdota porque me parece especial y por eso es que eres el primer invitado, porque para mí fuiste has sido y eres un gran impulsor de la creatividad en mi vida, ¿no? De la búsqueda de creatividad. Quiero empezar preguntándote, en escala del 1 al 10, sé que a lo mejor es complicado esta respuesta, pero en la escala del 1 al 10, ¿qué tan creativo te consideras? Bueno, mira, en una escala del 1 al 10 hay algunos aspectos en que yo me evaluaría como 10. Pero también hay otros aspectos en los que yo me evaluaría como 1. Hay áreas en las que yo no soy creativo, hay áreas en las que yo soy rutinario, hay áreas en las que yo hago las cosas sin buscar creatividad y novedad, y hay en cambio otras áreas en las que yo actúo creativamente, busco la creatividad, la necesito y la disfruto. Por ejemplo, en materia de dibujo, yo soy muy creativo. En materia de escribir, yo soy muy creativo. Y hay algunas áreas profesionales en las que también yo utilizo la creatividad. De manera que en esa escala yo me ubicaría, oye, de una manera variable según el área. ¿Qué te parece? Está muy interesante y precisamente de eso se trata, ¿no? Digamos que no quiero dar la conclusión todavía, pero podemos arrancar por allí, porque efectivamente yo creo que estás de acuerdo, o sea, que estoy de acuerdo contigo, que uno no va a ser siempre creativo en todas las áreas, ni cero creativo, ¿no? Entonces me encanta eso que dices, que efectivamente en algunas áreas eres muy bueno creativamente hablando y en otro no. Y se puede, y vamos a descubrir por qué, ¿no? Puede ser que sea por falta de interés, por falta de conocimiento, o porque simplemente en esa área no se requiere de creatividad, ¿no? Vamos a ir descubriéndolo conforme va pasando la conversación. Eh, yo me imagino que la creatividad ha estado presente en tu vida profesional y personal. No sé si me puedes resumir de alguna manera cómo ha estado presente. Ya has dicho un poco, bueno, viendo tu perfil, que eres dibujante, que eres escritor.
pero también eres sociólogo, eres profesor, eres facilitador, consultor, o sea, tienes un perfil muy amplio y quisiera saber un poco cómo ha participado la creatividad a nivel profesional, si quieres, comencemos por allí y ya luego a nivel personal. ¿Cómo no? Mira, en materia profesional, como tú dijiste, yo me desempeño como consultor gerencial en asuntos de estrategia, de organización y de gerencia. Y uno de las áreas en las que yo he tenido que utilizar mi creatividad es en el área de análisis de problemas y toma de decisiones. Como consultor se me presenta con el cliente un problema. Ese problema, por supuesto, hay que definirlo bien. Y para buscar soluciones es necesario la creatividad. En esa materia, en materia de consultoría y como digo, de análisis de problemas, este, invención de soluciones, etcétera, pues he tenido que ser creativo y lo soy. También otra área profesional en la que soy creativo es en el área de escritura, de escritos técnicos. Yo durante mucho tiempo he escrito artículos técnicos. Hay uno que escribí sobre creatividad que tú conoces y has utilizado. Y para eso se necesita la creatividad. Y yo la he aplicado. Esa es otra área profesional en la que he sido creativo y soy creativo. También en materia de cursos. Cuando uno está diseñando un curso, hay que aplicar la creatividad, por ejemplo, para inventar ejercicios, para inventar ilustraciones, para inventar dinámicas que apoyen los contenidos que se están manejando en los cursos. En esa materia, en ese aspecto profesional, también he sido muy creativo y lo soy, pues. Entonces te resumo en análisis de problemas y toma de decisiones, en proyectos de consultoría, escribiendo artículos técnicos que se necesita también creatividad para esquematizarlos y realizarlos, y por supuesto también en el área de cursos y facilitación de reuniones, que es otra cosa que yo hago. Ahí también hay que inventar dinámicas que estén, que funcionen para lograr los objetivos de esa reunión. Sí, sin duda alguna, la creatividad yo creo que ha estado siempre como dices, ¿no? En muchas de tus áreas profesionales. Ah, dijiste dos que a mí me suenan bastante en el área creativa, que es la búsqueda de soluciones o la resolución de problemas, el ser resolutivo es muy importante, ¿no? No solo en una empresa, sino a nivel general. El tener esa iniciativa de buscar una solución ante un problema y no quedarte frenado, ¿no? Eh, quisiera saber un poco cómo es, cómo alimentas la creatividad o cómo la has alimentado desde hace muchos años, pero también cómo puede ser tu proceso creativo. Eso me parece interesante. Sé que a lo mejor para cada cosa hay un proceso distinto, ¿no? A lo mejor el proceso de buscar alguna dinámica para hacer una reunión es distinta a el proceso creativo para escribir. Pero más o menos, ¿cómo sería esa búsqueda de la creatividad, ¿no? ¿Cómo te llega la musa, por así decirlo, en manera coloquial o la buscas? ¿Cómo haces? Mira, es difícil decirlo cómo llega porque estoy tan acostumbrado a ser creativo en algunas áreas que no sé ni cómo me llegan las ideas. Por ejemplo, si voy a dibujar, hace poco un amigo me pidió que hiciéramos un cuaderno para colorear para niños. Decidimos que fuera sobre animales venezolanos. Entonces, con esa idea, con ese propósito, bueno, me empiezan a fluir ideas. Entonces empiezo a identificar animales, identifico también la forma de representarlos para que ese cuaderno para dibujar tenga un estilo homogéneo y empiezan a llegar las ideas. Las voy anotando porque las ideas llegan en el momento que uno menos se le espera. Hay un punto muy importante que es tener, yo tengo una libretica, hay quienes podrán utilizar el teléfono para esto, pero a mí se me ocurre una idea y la anoto, se me ocurre otra idea y la anoto, se me ocurre la idea de un dibujo y hago un bosquejo de lo que pudiera ser ese dibujo. Si estamos hablando, por ejemplo, de escribir,
Yo escribo mucho, escribo cuentos, escribo, oye, textos que no son propiamente cuentos. Igualmente, si tengo la idea de un cuento, la idea inicial, oye, me empiezan a venir ideas, las anoto, me siento en el computador, empiezo a escribir, oye, y las ideas van viniendo y se van ensamblando. Ahora, no basta con que vengan las ideas, porque la creatividad puede llevarnos a cualquier parte. Hay que enfocarse, hay que evaluar, hay que trabajarlas. Eh, ¿En qué otra área te puedo decir? Si estamos hablando de, oye, de una dinámica para curso, igualmente me planteo la situación, cuál es el propósito del curso, qué es lo que estoy buscando, y me empiezan a fluir las ideas y de nuevo las anoto, después las elaboro, porque no basta con generar muchas ideas. Como tú lo sabes muy bien, una tormenta de ideas, que también uno la puede practicar individualmente anotando todo lo que se le ocurre. Después uno, esa cantidad de ideas, tiene que evaluarla, tomar una decisión para entonces elaborarla y llevarlas a la práctica, porque la creatividad sola no soluciona problemas, la creatividad sola no hace, la creatividad es una manera de alimentar, pero hay que evaluar, decidir y aplicar. ¿Te Bueno, la parece? verdad es que totalmente. Mira, yo creo que heredé de ti sin duda, no lo heredé, perdón, pero sí estuve copiando siempre durante mi infancia y mi adolescencia el tema de la libretita, ¿no? Porque yo siempre veía que tú tenías en todos lados y yo creo que eso sí lo fui adoptando, ¿no? A mí me encanta escribir y eso es un punto clave para la creatividad. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que las ideas nacen en donde menos uno se imagina y siempre hay que tener a la mano o una libreta o el celular, ¿no? Hoy en día hemos migrado un poco a la tecnología y entonces escribimos en el blog de notas rapidito, pero esa es una herramienta vital para todo el mundo, ¿no? Al final, no solo a nivel profesional, sino a nivel también personal. Y lo Sí. otro que comentabas de la creatividad que tiene que, podemos tener muchas ideas, ¿no? Como decías, y tener ideas increíbles o creer que son increíbles, pero a la hora de la verdad, pues hay que hacer esta limpieza, hay que enfocar las ideas a un objetivo. No me imagino que cuando tú planificas una dinámica para un equipo de trabajo, una vez que te salen todas esas ideas, tienes que bajarlas a, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Cuántas personas van a participar? ¿No? Me pasa también en mi trabajo. No es lo mismo hacer una dinámica para 30 que para 5 o para 100. Entonces, me gusta mucho lo que estás diciendo porque al final es muy rico pensar y crear e idear, pero luego viene un proceso que también puede ser muy rico y muy divertido, pero que es muy, muy importante, que es esto, el de filtrar, ver qué funciona y qué no. Sí, también es conveniente saber que hay dos aspectos de la creatividad que los especialistas llaman creatividad divergente, cuando tú estás buscando muchas ideas y no te pones un freno. Y hay también la creatividad convergente, que es cuando tú tienes un foco y aplicas tu creatividad a algo concreto. Hay que distinguir ambas formas y saber manejarlas bien. Y saber también manejar la creatividad propia de la creatividad en grupo. Por ejemplo, hemos hablado de la tormenta de ideas. La tormenta de ideas, que normalmente es una técnica que se aplica en grupos, también puede ser aplicada individualmente. Uno puede individualmente hacer una tormenta de ideas anotando todas las cosas que se le ocurren. Yo recuerdo en una ocasión que yo necesitaba ideas para algo y yo caminaba allí en el club y me llevé un grabador y todas las ideas que se me iban ocurriendo en el camino las iba grabando para que no se me olvidaran y después las procesé. Y hay que darse cuenta de que a uno las ideas se le ocurren en el momento menos pensado, en algunas ocasiones, en otras se te ocurren en un momento preciso. Hay quienes dicen y que, por ejemplo, en la ducha a uno se le ocurren muchas ideas, Ujú. que también se le ocurren a uno muchas ideas cuando uno va caminando
Uno no puede tener una libretica en la ducha, pero como la ducha no dura mucho tiempo, cuando te sales de la ducha puedes anotarla. Y si estás caminando, puedes utilizar la grabadora del teléfono o una libretica. También cuando uno está en el tráfico, por ejemplo, en un automóvil y hay mucho volumen de automóviles, se le pueden a uno en ese momento ocurrir muchas ideas. Yo recuerdo, y déjame decirte que yo tuve un descubrimiento, así como tú tuviste este, de que yo te dije que tú eras muy creativa, que no te preocuparas. En una ocasión, en un evento que hubo en Mérida de una organización que se llama Venezuela Competitiva, bueno, al final, que había una celebración, hicieron subir al podio a personas que habíamos participado y un amigo me presentó como Marcel Antonorsi, un sociólogo muy creativo. Caramba, a mí la idea me sorprendió que me presentaran como un sociólogo muy creativo y me puse a pensar qué era lo que me caracterizaba como creativo. Y efectivamente, yo era una persona y soy una persona muy creativa, se me ocurren ideas, en fin, no hago simplemente lo mismo, no tengo siempre el mismo enfoque, sino que busco una creatividad razonable, porque también una creatividad desordenada, pues no lleva a nada, pues es un desorden más que una creatividad. Ese Sí, fue mi eso descubrimiento. qué bueno. Yo creo que a veces nos da, no sé si te, bueno, a lo mejor te pasó en ese momento, que uno siente como un frito cuando te presentan así, ¿no? Ella es creativa o él es creativo, porque entonces te da la idea de que tienes que ser creativo en todo y tienes que tener ideas brillantes todo el tiempo, cada segundo, y realmente no funciona así. Funciona que, bueno, que básicamente nosotros trabajamos con la creatividad, pero un día estamos más creativos que en otro. Con eso te quiero preguntar algo con lo que estabas hablando, que me vino a la cabeza. ¿Tú consideras que cada uno tiene su estilo, que cada creatividad tiene su estilo? Me refiero sobre todo al momento de escribir. O sea, yo tengo mi opinión, ¿no? Pero quiero saber la tuya. O sea, yo creo que crees más bien que para escribir, bueno, hace falta creatividad, pero la creatividad viene ya con nuestro estilo. O sea, tu creatividad puede ser distinta a la mía. Bueno, yo creo que sí, cada quien tiene su estilo en su área. Por ejemplo, si una persona es creativa como artista en materia de escultura, bueno, no va a inventar cada vez una cosa distinta. Inventa dentro de un estilo. A veces ese estilo puede ser un poquito limitante porque no buscas otras cosas, sino que ya tienes un estilo. Yo, por ejemplo, cuando escribo, tengo un estilo, tiendo a utilizar frases cortas, párrafos cortos, subrayados, tengo un estilo. A veces hago un intento de escribir de otra manera cuando aplica. Por ejemplo, si estoy escribiendo un cuento, puedo escribir un cuento con un estilo usual que uso, que tengo, o con un estilo distinto por divertirme. Pero sí, ciertamente uno termina teniendo un estilo creativo. Hay estilos creativos en la cocina, hay estilos creativos en la indumentaria, hay estilos creativos en el baile. En fin, sí hay un estilo y hay que tener presente eso para no ser presa del estilo. Perfecto, te lo pregunto justamente por eso, porque yo también creo que todos tenemos un estilo, sobre todo en la escritura, yo sé perfectamente cómo escribes, a mí me encanta ese estilo, el mío es parecido, no es igual, pero es parecido, y digamos que a manera personal, el estilo puede vivir sin problema, pero a nivel profesional, pues hay que adaptarse un poquito, ¿no? Hay que adaptar el estilo, quizás tu estilo no siempre es el que vaya a funcionar, ¿no? Quería preguntarte también, entrando un poquito a nivel personal, en tu rutina diaria, ¿no? En lo que haces diariamente, ¿no? Uno se despierta, desayunas, tienes alguna cita en la mañana, etcétera. ¿Tú sientes que aplicas la creatividad en algo? Ya sea en eso, en el desayuno, en el momento de comer, en el momento de ir a una cita, de alguna manera sientes que aplicas, a lo mejor no todos los días, pero si aplicas la creatividad, sí, sí, y quisiera saber cómo, sí, en qué momento. Bueno, mira, tú estás diciendo todos los días.
Y a mí me pasa, como nos pasa a todos, que tenemos rutinas. Rutinas en donde no aplica la creatividad. Uno se desayuna a una cierta hora, uno pone la mesa de una cierta manera, uno se viste de una manera rutinaria. eh, y es difícil identificar momentos creativos como no sea el ponerme a escribir o el ponerme a dibujar o el reunirme con amigos, para lo cual en parte aplica una conversación normal de intercambio de opiniones, de ideas y una conversación grata, y también puede aplicar la creatividad. Yo todos los días me reúno con algún amigo y siempre hay un punto creativo. Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos inventar? ¿Qué podemos combinar juntos? Siempre busco ese punto creativo en las reuniones diarias que tengo con algún amigo. Yo justo quería entrar a ese punto porque tú, y yo lo dije en tu perfil al principio, una de tus cosas buenas, me parece a mí, es que eres muy buen amigo. Y no solo eres muy buen amigo, sino que tienes muchos amigos. Y eso no es tan fácil de mantener en el tiempo. Es decir, durante toda tu vida tú tienes amigos del colegio, ¿no? Que estudiaste juntos, se graduaron juntos en el colegio inclusive. Y ya me estás diciendo que la creatividad vive entre ustedes, ¿no? Entre tus amigos del colegio y tus amigos actuales, en fin, y que buscan la creatividad en conjunto. Pero ¿tú crees que hay alguna manera o que la creatividad ha participado en eso de mantener las amistades a lo largo del tiempo? ¿Crees que ha tenido que ver o es un poco más de, bueno, del mantenimiento que uno le da a sus amigos, de llamadas, de estar pendiente? ¿Sientes que la creatividad ha estado ahí presente en esa parte de tu vida, de las amistades? Bueno, no especialmente. Yo creo en la amistad, yo creo en el valor de la amistad, yo cultivo los amigos, yo llamo a mis amigos, yo me veo con amigos, yo creo en ese valor y creo que realmente los amigos son un tesoro. Ahora, en algunas ocasiones puede que esa relación dé lugar a algo creativo, que te digo, yo no puedo evitarlo si me reúno con algún amigo de tratar de inventar algo, pero no creo que ahí sea un área especial de creatividad. Es más bien un área de valorar los amigos, de cultivarlos y de mantener relaciones frecuentes. Yo todos los días, como te digo, me reúno con alguien, yo todos los días llamo a algún amigo para conversar, pero no puedo decir que eso pues sea eh, una actitud creativa, sino una actitud de valorar la amistad. Así es, yo creo igual, yo creo que efectivamente no nace de la creatividad, sin embargo, como dices tú, cada día inventas o creas un encuentro diferente, y ya por ahí pues varías, hay variedad, y buscan tener algo en común, algo que crear juntos. Eso me parece maravilloso. Yo creo que a lo mejor tiene un final, a lo mejor no, pero ya el compartir ideas, el compartir pensamientos, eso es increíble, eso es genial, la verdad, ¿no? Se alimenta la vida y se alimenta la creatividad. Bien, bueno, yo soy tu hija y tienes 4 hijos, o sea, 3 y yo. Y yo tengo la respuesta a esto y de hecho tengo un ejemplo, pero quiero que me cuentes un poco. Tú con todo este perfil, obviamente, bueno, tú siempre has trabajado mucho y digamos que todos teníamos nuestras rutinas, pero ¿cómo la creatividad formaba parte de tu vida como papá, sobre todo en la infancia y en la adolescencia? O sea, tiene que haber existido, porque 4 hijos, oye, hay que ser creativo de alguna manera. O sea, Mira, esa es una pregunta que yo no sé muy bien cómo responder, porque yo fui papá y traté a mis hijos y ahí yo no hice ningún esfuerzo especial que yo recuerde de estimular la creatividad, debo haberlo hecho. Sin duda alguna, los hijos también toman ejemplo de los padres y algo deben haber tomado pues de mis actitudes y de las cosas que yo hacía, pero no sabría cómo enfocar la creatividad como padre. Pero en todo caso, haber estado presente porque es parte de mí
y obviamente mis hijos son creativos en sus áreas respectivas, pues. ¿Qué Así te es. parece? Yo te puedo contestar como hija, porque yo creo que sí. A veces pensamos que el ser creativo y el dejar una marca en los hijos, por ejemplo, yo que soy mamá también, es inventarse castillos y hacer cosas así súper uf. Y no necesariamente. ¿Cómo tú fuiste creativo? ¿Y cómo lo veo yo como hija? Bueno, tú siempre que ibas a una librería, nos invitabas a ver libros y que nos ibas a comprar un libro a cada uno. Yo creo que ese es un fomento, no solo fomentar la lectura, sino la creatividad, porque la lectura es igual a creatividad, me parece a mí. Este, otra cosa, yo me acuerdo clarito que tú nos hacías diplomas. Yo no sé si tú te acuerdas. Nos hacías unos diplomas con globitos o con otra imagen. Yo no me acuerdo muy bien de qué era, yo creo que era como diploma por ser buen hija o algo así. Y lo enmarcabas y eso parece tontería, pero no, no es normal que se regale un diploma por ser buen hija, ¿no? Siempre uno está regalando Día del Padre, Día de la Madre. Entonces, son pequeñas cosas que uno veía o de repente, si tú sabías que a alguien le gustaba una cosa, tú impulsabas eso, ¿no? A Luis Eduardo, que es mi hermano pequeño, pues siempre le gustaban las películas parecidas a las tuyas, Indiana Jones, Star Wars, y entonces por allí te ibas e impulsabas ese amor por el arte o por la lectura o por el cine o por la creatividad o por el dibujo, ¿no? A mí que me encantaba dibujar, entonces, bueno, vamos a comprar unos colores. Entonces yo creo que sí, a veces uno cree que uno no es tan creativo, en este caso específico como papá, ¿no? Uno dice, bueno, yo cumplo la rutina y tenemos más bien demasiada rutina, porque con los niños hay que tener rutinas, pero dentro de la rutina, ¿cómo cabe esa creatividad? Y tú sí la tenías a tu estilo, pero creo, como dices tú, efectiva, porque pues todos trabajamos la creatividad de cierto modo, ¿no? Entonces creo que sí Claro, claro. la alimentaste chévere. Sí, 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 sin duda. Todos tenemos algún punto creativo. Hay Así quien es es. creativo en el baile, hay quien es creativo en la cocina, hay quien es creativo en la manera de vestirse, hay quien que es creativo en la manera de hablar. En fin, eso es algo que ya comentaremos. Uno tiene que, bueno, vamos a comentarlo de una vez. Cada quien tiene su área o sus áreas creativas y es conveniente que las identifiquemos para que nos demos cuenta el valor que eso tiene y lo desarrollemos. Entonces, quien es creativo en la cocina sin darse cuenta, si se da cuenta de que es creativo, puede aumentar su disfrute de la cocina, creando nuevos platos, haciendo nuevas combinaciones, en fin. Si alguien lo hace y no se da cuenta, pues no lo va a desarrollar tanto como si se da cuenta y busca desarrollarlo expresamente. Así es la historia de mi otro hermano mayor, que efectivamente, pues bueno, de repente quería estudiar una carrera universitaria, pero realmente lo que le gustaba a él era cocinar. Y desde chiquito se veía esa pasión por la cocina. ¿Y qué hicieron? Apoyarlo y es chef y cocina delicioso y es lo que le gusta. Entonces, creo que por ahí también va, ¿no? El impulsar ese aspecto en donde la gente es creativa. Antes de repente, y bueno, eso es un tema de la educación, es un tema más extenso, pero digamos que cuando uno tiene un niño pequeño, uno tiene que ver por qué área, o sea, de repente no tiene por qué ser deportista, no tiene por qué amar los deportes, de repente a tu hijo le gusta pintar o le gusta la música, ¿no? Entonces ir viendo en qué área realmente tú te sientes feliz y donde te sientas feliz vas a crear, ¿no? Claro. Yo creo, donde vas a crear más, ¿no? Sí, como Ahora, padre, sí, como padre es importante darse cuenta de esos talentos que pueda tener el hijo para estimularlo y en todo caso no frenarlo. Yo creo que ese es un punto muy importante, no frenarlo. La infancia, la adolescencia son momentos de descubrimiento y uno ahí como padre debe ayudar a esos descubrimientos, estimularlo y en todo caso no frenarlos diciéndole, no muchacho, no se hace, eso no se hace. Deje de estar inventando. No, 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 chico, hágalo, invente dentro de ciertas normas de disciplina que por supuesto son importantísimas para la vida familiar y personal. así es, buenísimo. Yo creo que nunca sentimos ninguno de los cuatro una traba para hacer cualquier cosa o para
para ver todo el panorama de opciones que teníamos, ¿no? Para la vida profesional o la vida personal. Yo esta pregunta, bueno, te la quiero hacer porque al final, bueno, estamos hablando un poco del tema personal y profesional, ya un poco no la has contestado directamente, pero sé que la creatividad está presente en tu vida profesional, ha estado presente durante todos los años. Y por eso a lo mejor es un poco, ¿cómo se llama? Tonta la pregunta, pero ¿tú crees que la creatividad puede ayudar a impulsar la generación de más ingresos? Es decir, definitivamente la creatividad ayuda a que tu trabajo te pueda arrojar mayores resultados, mejores resultados. No sé si la pregunta está un poco No, compleja. yo creo que sí. Si uno está, por ejemplo, como dices tú, buscando tener más ingresos, uno puede eh, hacer ejercicios de creatividad para ver otras posibilidades. Lo que dicen en inglés, salirse de la caja, porque Ujú. uno a veces está metido en una caja y uno no se le ocurre nada. Entonces uno se sale de la caja y ve otras cosas. Entonces digo, bueno, yo soy creativo dibujando, pero no pudiera ser creativo de otra manera. No pudiera ser creativo en otra área, o a lo mejor un área en la que yo no estoy trabajando no pudiera ser una fuente de ingreso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Para eso, y quiero mencionar, si tenemos bloqueos para la creatividad, si no se nos ocurre nada, podemos utilizar técnicas. Hay una técnica muy conocida que es la tormenta de ideas, pero no es la única. Yo invito a que conozcamos técnicas de creatividad, por ejemplo, asociación de ideas. Yo le digo, y yo no pudiera ser creativo, yo no pudiera ganar más ingresos vendiendo mis muñequitos. ¿Qué digo yo de vendiendo mis muñequitos? Yo hago cosas como esta, hago unos muñequitos con un material que se llama masa flexible. Yo eso lo hago por divertirme, lo regalo, en fin. Y yo pudiera decir, caramba, y yo no pudiera tener más ingresos con estos muñequitos. Yo no pudiera venderlos. ¿Cómo los pudiera vender? A lo mejor no se nos ocurren ideas, pero podemos conversar con otras personas y a lo mejor otras personas nos sugieren cosas. Entonces sí, podemos buscar formas de obtener nuevos ingresos haciendo ejercicios creativos que estén focalizados en eso. Creo que sí. Buenísimo. Sobre eso que dices de los métodos de buscar creatividad, que no solo es tormenta de ideas, sino asociación, un montón de cosas, creo que vamos a tener otro episodio porque me parece bastante interesante. De eso se trata un poco tu artículo y creo que da para mucho. Ahorita se nos va a acabar el tiempo, pero sí me interesa que lo hablemos en otro episodio, así que estarás invitado nuevamente. ¿Cómo no? Con Este, mucho gusto. para concluir, me gustaría que nos regales 3 tips, consejos para ser más creativos, para alimentar o construir esa creatividad, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. Sí, yo estuve pensando en esto que tú me sugeriste que pensara y yo tendría tres consejos, pues. Pudiéramos inventar otros, pero uno es que identifiquemos nuestra, nuestro talento creativo. ¿En qué área eres creativo? Identifica eso para que lo tengas claro y lo desarrolles y lo disfrutes. Ese es un primer consejo. No lo ignores, no creas que no eres creativo en algún área. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que conozcas algunas técnicas, conozcas algunos recursos. De eso podemos hablar en otra ocasión. Hemos mencionado la consabida tormenta de ideas, pero como sabemos hay muchas más y podemos conversar de eso. Entonces, conoce algunas técnicas que te pueden ayudar a desarrollar la creatividad en algún asunto específico. Tal. Y un último consejo que ya lo hemos conversado y que es importantísimo es que tengas a la mano una libretica o un teléfono donde anotar todas las ideas que se te ocurran, porque la capacidad de olvido es muy grande y puede que olvidemos alguna idea
que si la anotamos en una libretica o la grabamos en un teléfono, pues sea un recurso importante. Esos serían mis 3 consejos. Identifica tu área de creatividad para que la desarrolles y la disfrutes. Conoce algunas técnicas de creatividad que te puedan ayudar a desarrollarla y no olvides nunca de tener, cuando estás pensando en algo creativo o incluso siempre, una libretica o un teléfono donde puedas anotar las ideas que se te ocurren. Buenísimos, me encanta y me quedo con el primero para cerrar este primer episodio del podcast en donde dices que hay que identificar en dónde somos creativos. Así quiero arrancar este podcast de todos somos creativos. Es una premisa que yo aseguro, no sé si está bien dicho eso, pero para mí es una afirmación. Definitivamente todos somos creativos en algún área de nuestra vida. Tú nos has hablado de cómo aplicarle en muchos aspectos a nivel profesional, a nivel personal, como papá, como amigo. Ya no hablamos de muchas cosas porque se puede hablar de mucho, ¿no? Pero realmente está muy interesante todo lo que nos cuentas. Y me encantan esos últimos 3 consejos. Los voy a resaltar de alguna manera también en las redes sociales para que las personas los sigan, porque son bastante efectivos y bastante buenos. Y te voy a invitar a un próximo episodio para que hablemos entonces de las técnicas de creatividad que creo que les va a funcionar muchísimo a las personas, y que va a ser de bastante utilidad. Te agradezco, Pa, tu tiempo, Marcel, y bueno, y que nos compartan, te agradezco que nos hayas compartido un poco de cómo la creatividad ha formado parte y forma parte de tu vida. Bueno, con mucho gusto he participado en este primer episodio, es un honor. Tú eres muy creativa. Este podcast que estás haciendo es una manifestación de tu creatividad y te apoyo, te estimulo, te felicito y cuando tú quieras podemos volver a hablar. Estoy a la orden. De verdad, un gusto y un saludo a las personas creativas que nos están escuchando y viendo. Gracias. Exactamente, buenísimo. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Bye. Hasta luego.